Una gran coincidencia existe entre diversos intelectuales y activistas del Carchi, quienes identifican a su región como una periferia de la periferia. Invisibilizados, ubicados en zonas que han tenido un gran aislamiento con el resto del país, sumado a la dependencia administrativa de ciudades también periféricas como Ibarra, y la incomprensión nacional sobre una de las actividades económicas principales de la provincia, como es el comercio informal con Colombia, hace que los carchenses expresen un sentimiento de marginación. El Carchi, en cierta parte tiene resentimientos con el país, porque todo dependemos de Ibarra. Aquí el Banco Central se lo llevan a Ibarra, el Banco Aumento obedece a Ibarra, el Seguro Social, donde nosotros aportamos, no tiene una clínica, no tiene nada, nosotros tenemos que ir a hacer turnos a Ibarra, tenemos que madrugar a las 5 de la mañana, nos dan el turno y nos dicen a partir de las 11. O sea, todo. El CEMPLAD en Ibarra, ¿cómo se llama Udenor, que es creado para la frontera norte, en Ibarra tiene la. Desde que era niño, si yo recuerdo unos 10 pares y unas 20 movilizaciones que se han hecho, especialmente contra Ibarra, o sea, pidiendo autonomía, pidiendo esa descentralización regional. Nunca hicieron caso, cada bien iban acentuando, encima le iban más, y sigue, es que eso sigue. La marginación se siente también en las zonas rurales. Mientras en Chikal, simples trámites como la cedulación están a expensas de la llegada de los funcionarios del centro, los habitantes de una parroquia como Maldonado se movilizan por una carretera lastrada y riesgosa con solo 2 autobuses que circulan desde Tulcán. La persona que viene a hacer el registro civil viene los viernes, un día en semana. Entonces eso no es suficiente para poder dar el buen servicio al pueblo. Porque supóngase vienen un día viernes, la gente de abajo caminando un día y medio, y no alcanza a anotar los hijos, siempre es un poco problema. Entonces, y es muy saturado el día viernes porque, como digo, pues es el único día que vienen y eso es todo. Del lado colombiano la situación es peor, ya que muchos pueblos del sur de Nariño se conectan con el resto de Colombia solo a través de la carretera Maldonado-Tulcán, lo que muestra una mayor marginación de los pueblos del otro lado de la frontera. Como en otras provincias fronterizas, las demandas de construcción de carreteras marcan la historia de poblaciones que evocan con su nombre el viejo sueño que Pedro Vicente Maldonado tuviera en el siglo XVIII, de conectar el centro del país con el mundo a través del puerto de Esmeraldas. El camino por aquí, por el lado del Ecuador, se empiezan los estudios en 1923, en donde después, para la construcción de la carretera, la hacen a base de mingas, de gente enamorada de aquí de la zona por su clima, la fertilidad del suelo. Perdón, ¿esa es la carretera por la que venimos ahora? Sí, empiezan a hacerla de gente de Tulcán en forma de mingas. Por este aislamiento, en las zonas rurales el poder hegemónico se ha definido con rasgos locales. Esto fue definitivo para la consolidación de la hegemonía de la Iglesia Católica, de la que hay en Maldonado vívidos recuerdos. Y no, pero como le decía el rato, cada año nomás venían por pésimos caminos desde entonces. Ajá. Y en tiempo de invierno aquí es bastante duro hasta ahora, pero como sería en ese entonces cuando todo ha sido montaña espesa. O sea, venían una vez al año el solamente una vez al año. Y hacía ahí los bautizos, ¿Cuánto tiempo se estaba aquí? A veces más del mes, porque ahí acababa las fiestas de todos los años. Y incluso el cabildo, como mandaba en todo, pasaba las fiestas, reunía otra vez, nombraban la nueva directiva del cabildo y le votaban las fiestas que se decían, buscando tal persona, bueno, usted se hace cargo de la fiesta de San Vicente, usted se hace cargo de la fiesta de San Juan. ¿El cura qué recibía? El cura recibía una parte y le hacían como, se puede decir,
que de voluntad, de cariño, de aprecio le donaban para su permanencia diaria durante el tiempo que estaba aquí. Donde se llamaba el Camarico. Entonces le llevaban al cura, le llevaban todos los productos que hay aquí. El plátano, la yuca, la carne, huevos, traían también de Tulcán el pan, el arroz, tocino, bueno, todo lo que se ocupa dentro de la vida diaria, ¿no? Eso le daban a él. Todos los días, cada chistero. Y bueno, ¿qué se hacía con tanta comida? Comía muchísimo. Bueno, lo que podía mandar a Tulcán, mandaba a Tulcán. Sí, porque los miembros del cabildo eran los que estaban bajo las órdenes del sacerdote. Tenían incluso que irlo a traer a Tulcán, y en partes bastante lodosas, bien malo el camino, digamos, ¿no? Ellos se hacían cargo de la ellos lo que hacían al padre lo cargaban, pasaban cargados, tal que tenían que llegarlo. Ellos cocinaban todo, o sea, tanto como lo traían tenían que irlo a dejar. ¿Cuánto tiempo se demoraban en la travesía para traer? Los 3 a 4 días, porque ya por el sector de Colombia todo caminos pésimos. Ante la marginación y la incomprensión, la sociedad civil del Carchi ha reaccionado con grandes movilizaciones. Especial significado tiene el levantamiento que se produjo el 26 de mayo de 1971, cuando la población local enfrentó las disposiciones tributarias emitidas durante el último gobierno de Velasco Ibarra, que para los pobladores afectaba sus derechos económicos y la histórica integración que han tenido con el otro lado de la frontera. Aquí, por ejemplo, internas en el 71 hubo un levantamiento contra Velasco Ibarra, porque iba a cobrar unos 2 sucres para cruzar la frontera. Y nuestra gente vive, especialmente ese comercio, ¿cómo podríamos decir? No tan legal. Sé que aquí lo conocen como contrabando, aquí le llaman las cacharreras. Y eso les dolía porque pasaban 2, 3, 4 veces a comprar de piel. Hubo en esa etapa un paro muy fuerte, vino el ejército, se tomó Tulcán y la gente aquí se fue a refugiarse para que no vaya preso. Hay pieles y pieles fueron tratadas como si fueran hijos de enemigo. Porque la mayoría de la población aquí en la se dedicaba al comercio informal, lo que llamaban el cachar. Mucha gente, en aquel tiempo yo lo recuerdo, pues había mucha gente, eran barrios enteros que se dedicaban a eso, todo el mundo. Entonces estaban defendiendo lo suyo, en mayor cantidad. Claro, y ahí se puede rescatar el aspecto solidario, ¿no? La solidaridad. De nuestra y a mí me parece también por eso poco, es que luego se amplía el espectro. Si primero empezó afectando solo a un cierto grupo, a pesar de que era una gran mayoría, pero después terminó involucrándose todo el pueblo, toda la gente, por el aspecto solidario. De ahí pues específicamente ese día 26 de mayo, la gota que derramó el vaso, digamos, que le hizo reaccionar a todo el mundo fue la invasión. Fue una invasión con aviones, paracaidistas, bueno, militares por todos lados, y que incluso el dato era que la mayor parte de aquellos militares que llegaron aquí eran exiliados. Otra reacción ha sido la de consolidar un sentimiento de pertenencia regional basado en la reinvención del pasado Pasto. La nación Pasto conforma una idea desde la cual activistas culturales e intelectuales regionales han diseñado incluso sueños de autonomía. El papel de la nación Pasto es complejo, porque es reivindicado por sectores mestizos quienes evocan desde la historia y la arqueología a una nación indígena que ya no existe. Podemos decir lo siguiente: nosotros, tanto el departamento de Nariño como la provincia del Carchi, vinimos de una misma identidad, somos de las raíces Pasto, lo cual, por ejemplo, lo que nos separa es únicamente el puente. De resto tenemos todo, tenemos la misma cerámica, tenemos, ¿qué le digo yo?, las mismas costumbres, nuestro dialecto y todo. Esta era una sola nación, esta era la nación Pasto, que comprendía todo lo que es la región interandina, desde Pasto hasta el río Chota. Eso fue toda una nación. Cuando los españoles no lograron conquistarla plenamente aquí, por ser comenzado del Quichua,
sea, hubo un ladinizaje por parte de los caciques, el tiempo que fue convertido en gobernador español aquí de estas zonas. En Colombia tampoco tuvo tiempo para una conquista plena. Y entonces eso les cuento porque eso justifica por qué las buenas relaciones entre nosotros y ellos. Mientras en la identidad regional se reivindica a los pastos, no existen referencias al grupo de los Aguá indígenas del presente. Los Aguá llegaron a principios del siglo XX provenientes de Colombia por los conflictos políticos que históricamente se han vivido en ese país y se ubicaron en estribaciones de la cordillera occidental del Ecuador. Actualmente se encuentran atrapados en la tensión que se produce por una creciente carencia de recursos y las disposiciones emanadas del neoindigenismo que obliga a los Aguá a cumplir requisitos como acatar las decisiones de los dirigentes en temas cruciales como buscar trabajo fuera de sus territorios. En San Marcos, de San Marcos. Sí. Yo soy de San Marcos, porque Sí. ya ahora porque vine por permiso para poder trabajar acá un poquito La Plata, porque allá no cae plata, pues acá, Ajá. ¿dónde vamos a sacar la plata? Ya, eso Entonces, por eso, ¿Y qué está, cómo, o sea, que en San Marcos hay problemas ahorita de laborales o qué? ¿cómo? ¿Está difícil el trabajo en San Marcos? Claro, pues allá no hay con qué pues, sacar la plata, entonces Sí. por eso mismo le dan permiso para que venga a trabajar acá. Son Ajá. pocos días, pero más de 6 meses, no más para arriba ya no dan permiso. Sí. ¿Y quiénes dan el permiso? El presidente es Sí. el que ordenan allá. Sí. Ujú. Si no Y- sale el permiso ya no le dan castigo. ¿Usted estudió? A mí no me han puesto escuela, yo soy ¿No? como ciego, yo no sabo ni nada, ni Sí. puede negar ¿Y más por que qué me no venga a fue, ¿y por entregar. qué no fue a la escuela? No me ponieron, Ajá. diciendo que más lejos. No, como ya de los tiempos ya no, era que más lejos también la escuela Guapimedia, Sí. era feo para caminar. ¿Y su Entonces hijo? no me habían puesto, mi hijo todavía están pequeños. Las tendencias culturalistas han creado una imagen de los indígenas como diferentes del resto de la nación, lo que produce conflictos con los mestizos en las comunidades locales. Pero también en estas comunidades, mestizos e indígenas dialogan y toman medidas para reactivar la solidaridad y los puntos comunes que existen entre estos sectores marginados. Pues principalmente yo fui el que las primeras reuniones hice con la Federación Aguá, porque la situación que ellos antes eran intocables, ¿no? Ellos venían acá, ellos hacían lo que ellos querían, bueno, y toda su situación, pues, porque ellos tenían su ley. Entonces era prohibido ir un mestizo sin sacar permiso a la Federación, Ajá. a la CONAI. Entonces uno tenía que sacar el permiso y eso se iba a sacar al baboso, a la punta. Entonces de ver eso, pues sí, y como no era nuestra jurisdicción, dijimos, bueno, eso está mal, pues. Entonces ahora, si ellos vienen acá y aplican sus leyes, sus cosas que ellos tienen, ¿y por qué no pudimos entrar nosotros? También es parte del Ecuador, pues. También somos ecuatorianos y ellos también son ecuatorianos. Y la ley no dice a los unos una ley y a los otros otra. La situación económica regional es dramática. La actividad económica tradicional es el contrabando, denominado cacharreo. Otras actividades son la industria láctea, incapaz de ocupar una parte significativa de la mano de obra local, y el monocultivo de la papa, actividades que no potencian el desarrollo regional. Me quiero referir a que precisamente, siendo los mayores productores, no se ha logrado hacer una industrialización de la papa, porque también eso lo han llevado a una situación de tipo político y por eso es lo que no se ha logrado hasta ahora, lograr hacer eso, ¿no? Entonces, inclusive, ¿por qué? O sea, porque nuestro campesino no quiere, por decirte algo, sembrar productos alternativos. Siembra papa y por más que se le pueda instruir en que otro tipo de siembra les puede dar mayor resultado, ellos no lo hacen, eso es de tipo cultural, pero ya, ¿no? Este panorama se complica por la cercanía con el conflicto colombiano. Desde hace décadas está la presencia de frentes guerrilleros que en muchos casos han cumplido roles de Estado a ambos lados de la frontera. Las orillas del pueblo no se quedaban, venían, visitaban y se iban. Y la gente le comienza a extrañar, la gente campesina, porque he hablado con él, la gente le comienza a extrañar porque la guerrilla hacía las veces del Estado. Así es. Les daba seguridad. Pero los abigeos se acababan. Los chumaditos eran fueteados. Los abigeos del lago, los ajustiados los llevaban y los mataban en Colombia.
Cuando ellos ya tuvieron que desplazarse porque llegó el ejército, eso volvió a lo mismo que era antes. La vejeato. Sí, la vejeato, los chumados, los golpes, las violencias domésticas. Aquí, digámoslo así, casi no nos ha afectado. Hasta ahorita no nos afecta en nada. Se sabe de que ellos están allá en el país de ellos, que hay veces que pasan aquí al Ecuador, aquí al pueblo, a hacer sus compras a las tiendas, pero como no se los conocen, cuándo vendrán y a qué horas vendrán, pero se sabe de que vienen a hacer sus compras de vez en cuando. El flujo binacional es fundamental, por eso hay gran preocupación cuando el conflicto político colombiano obliga a tomar medidas administrativas que afectan las relaciones entre los países. Para el ataque en Angostura continúan generando críticas en el Ecuador, no solo porque acaba esa supuesta invasión a territorio ecuatoriano por parte de estos grupos armados ilegales ocasionó una confusión, como tú mismo la dices, una confusión que a los ojos de la gente decimos, es verdad, hubo invasión, pero quienes estamos más claramente en frontera, esto venía desde hace muchos años atrás. Que lo destaparon ahora es muy diferente, ¿no? Pero viene desde hace mucho. Bajó el proceso de comercialización de productos, hay mayor restricciones en lo que se tiene que ver con los controles. Ahora ya no hay esa posibilidad de pasarse al otro lado con la facilidad tanto de ecuatorianos como colombianos. Ese 1 de marzo marcó la historia de los dos países. La anterior semana se está exigiendo a los hermanos colombianos pasado judicial apostillado, ¿sí? Se está exigiendo muchas cosas. Igualmente, me imagino, en un imaginario, a lo mejor nos van a pedir a nosotros también los ecuatorianos. Y yo creo que ahí se va a romper ese verdadero sentido de vecindad de los pueblos. Porque yo hablo, en el otro lado yo tengo mi familia. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para visitarnos o saber cómo están? Y ahí se crea justamente esa sintonía de no creer en el otro. No creer en él. Entonces el 1 de marzo marcó muchísimo la historia de los dos países. La radicalización del conflicto colombiano, el incremento de las actividades del narcotráfico y el involucramiento de Estados Unidos han complicado las condiciones sociales en zonas de frontera como Carchi. La coca es rentable y no nos digamos mentiras, ¿sí? Porque a través de eso se generan muchos recursos económicos y en donde está 1 millón de gente involucrada. Entonces yo creo que la realidad de todo esto se constituye solamente en poder territorial y en poder económico, nada más. Y si nuestros campesinos, nuestros indígenas no fortalecen sus organizaciones, de aquí a unos añitos vamos a tener que sentarnos y decir, bueno, ¿qué pasó con nuestra gente? ¿Para dónde se fue? El narcotráfico ha incidido en el aumento de actividades delictivas, mientras la guerra interna de Colombia ha incrementado considerablemente el número de desplazados y de refugiados. Pero viene también esa otra reflexión, ¿qué pasa con los que desconocen el proceso? Al momento de llegar a Rumichaca, son llamados y si ellos no presentan ese papel, ¿qué pasa? Son retornados nuevamente a su país. Y una persona que viene desplazada